Hola, mi nombre es Gema Díaz y junto con mi compañera Gema Torres vamos a presentar la siguiente comunicación que lleva por nombre Los ambientes de aprendizaje como recurso innovador en el desarrollo de la educación física. La primera infancia es una etapa crucial para el desarrollo y el crecimiento de los individuos, influyendo en todo su ciclo de vida las primeras experiencias que experimenten y su interacción con el ambiente. La educación infantil es una etapa educativa voluntaria que se divide en dos ciclos. El primer ciclo atiende a niños desde el nacimiento hasta los 3 años y el segundo ciclo atiende a niños desde los 3 hasta los 6 años. La finalidad de la educación infantil es contribuir al desarrollo integral y armónico del alumnado en todas sus dimensiones, es decir, física, emocional, sexual, afectiva, social, cognitiva y artísticamente. El centro escolar debe satisfacer las necesidades del alumnado y su desarrollo. Es por eso que el espacio escolar es un elemento clave y esencial para el aprendizaje del alumnado. Un ambiente es un término del entorno que rodea a algo o a alguien. Los ambientes de aprendizaje hacen referencia a aquellos espacios organizados, motivadores y atractivos que el profesorado crea dentro del centro escolar, generalmente dentro del aula, propiciando así que su diseño, planificación y disposición de sus elementos generen diferentes circunstancias que estimulen el aprendizaje del alumnado de una forma libre y espontánea, siendo cada uno libre de sus propios ritmos e intereses. Es importante fomentar en la etapa de educación infantil el uso de metodologías activas que ayuden a la adquisición y al desarrollo de hábitos de vida saludables relacionados con el desarrollo de la actividad física. En la etapa infantil, la práctica de actividad física puede promoverse utilizando herramientas como el movimiento libre y el juego. Los ambientes de aprendizaje en relación con la educación física son aquellos espacios en los que el alumnado está en continuo movimiento, tanto para la realización de las actividades como para acceder a las mismas. Debido a que la infancia es el momento principal en el que el alumnado se desarrolla a nivel motor, los ambientes de aprendizaje pueden ser un recurso útil y efectivo para propiciar el desarrollo motor del alumnado, usándose junto con temáticas innovadoras como pueden ser las canciones motrices, el circo o los superhéroes. Los principales objetivos a conseguir por el alumnado mediante los ambientes de aprendizaje serían: desarrollar las capacidades perceptivo-motrices, desarrollar las habilidades motrices, mejorar los niveles de actividad física, fomentar el juego libre a través del movimiento y favorecer el desarrollo motor de forma individual. Algunos de los aspectos a tener en cuenta antes de la realización del ambiente de aprendizaje sería saber el proyecto en el que nos encontramos y en el que queremos llevar a cabo el ambiente de aprendizaje. En función de dicho proyecto, el ambiente de aprendizaje que se lleve a cabo deberá tener unas características, ambientación, materiales y duración diferentes. Una vez que tengamos todo esto claro, se debe pensar en aquellas actividades que se pueden realizar con el alumnado y que puedan ser útiles después en el ambiente de aprendizaje. Además, para la creación de dichas actividades se debe tener también claro cuál es el nivel motor del alumnado para así saber qué capacidades perceptivo-motrices y habilidades motrices queremos que el alumnado desarrolle. Por ejemplo, vamos a realizar un ambiente de aprendizaje donde el proyecto en el que trabajemos serán los castillos. Algunas actividades previas que podemos realizar con el alumnado antes de llevar a cabo el ambiente de aprendizaje sería realizar con diferentes materiales estrellas Calatrava, las cuales serán utilizadas y colocadas posteriormente en nuestro ambiente de aprendizaje, formando parte de una actividad de lanzar a diana, en la cual la diana, en este caso, serán las estrellas Calatrava que hemos anteriormente trabajado y realizado. Algunos aspectos que debemos de tener en cuenta durante la realización del ambiente de aprendizaje sería si este ambiente va a ser fijo, es decir, va a estar en una zona concreta del aula y va a estar siempre colocado ahí, o si por el contrario va a ser un ambiente móvil,
es decir, que lo montemos en un determinado momento del día y cuando dejemos de utilizarlo, lo desmontemos. Esto va a depender principalmente de los intereses del profesorado o del propio alumnado. Una vez decidido, debemos preparar aquellas actividades que se van a realizar. Estas actividades pueden variar en función de si el ambiente de aprendizaje es móvil o fijo. Por lo general, las actividades que se realicen en un ambiente móvil van a disponer de menos materiales o elementos que un ambiente fijo, ya que al tener que montar y desmontar el ambiente se perdería mucho tiempo si las actividades requieren de muchos materiales o elementos. Aún así, las actividades que realicemos en un ambiente móvil y fijo pueden ser las mismas, cambiando simplemente la cantidad de materiales o elementos que utilicemos. Un ejemplo de un ambiente de aprendizaje fijo sería: para desplazarnos por la clase e ir de una actividad a otra, debemos de hacerlo saltando por las rocas, ya que el suelo de la clase es agua muy profunda y si no nos desplazamos saltando por las rocas, nos caeremos al agua. Para ello, colocaremos 10 cajas y cubos resistentes, decorados con forma de roca por toda la clase, haciendo así diferentes caminos y permitiendo que el alumnado se desplace por ellos sin ningún problema. Un ejemplo de un ambiente de aprendizaje móvil sería: el suelo de nuestra clase es agua, pero solo hay una zona que es muy profunda y separa dos actividades. Para desplazarnos entre esas dos actividades debemos de hacerlo saltando por las rocas. Si no nos desplazamos saltando por las mismas, nos caeremos al agua. Por ello, colocaremos 4 cajas y cubos resistentes decorados con forma de roca entre las dos actividades, donde el agua es profunda y así nos permitirá al alumnado que se desplace por ambas sin ningún problema. Algunos aspectos que debemos de tener en cuenta después de realizar nuestro ambiente de aprendizaje sería llevar a cabo una serie de actividades con alumnado que sirvan tanto de evaluación del mismo como de retroalimentación para la creación y desarrollo de futuros ambientes de aprendizaje. Es importante que después de las vivencias el alumnado reflexione y exprese todo aquello que ha vivido. De ese modo se pueden conocer las dificultades o facilidades que se han encontrado a lo largo de todas las actividades. Esta reflexión puede ser también de gran utilidad para saber si el alumnado ha conseguido los objetivos que teníamos propuestos y si con ello el ambiente puede darse por finalizado o si quizá deberíamos seguir trabajando con él durante más tiempo. Un ejemplo de reflexión sería: durante la asamblea, el profesorado va a hablar de cada una de las partes que formaban el ambiente de aprendizaje y el alumnado, por turno, debe contar su experiencia vivida en cada uno de ellos. Dentro de la estructura de los ambientes de aprendizaje podemos encontrarnos, en primer lugar, los tipos de ambientes de aprendizaje que hay. Estos, a su vez, se dividen en aquellos ambientes que se realicen dentro del aula, es decir, en una parte concreta de la misma o bien en toda el aula, y por otro lado nos encontramos con aquellos ambientes que se realicen fuera del aula, es decir, en alguna otra zona del centro escolar, como puede ser el patio, el gimnasio, el comedor, etc. Otro término que tenemos que tener en cuenta en los ambientes de aprendizaje sería la duración de los mismos. Es verdad que no existe una duración específica de ellos, pero debemos que tener en cuenta que debemos finalizar un ambiente de aprendizaje si la dificultad del mismo ha sido superada por todos los alumnos y alumnas, si la dificultad es muy alta y el alumnado tiene dificultades para seguir trabajando, si la dificultad es muy bajo y el alumnado empieza a aburrirse, si observamos que el alumnado no está participando, si vemos que el alumnado pierde interés o si queremos cambiar los contenidos a desarrollar dentro de dicho ambiente de aprendizaje. Además, también tenemos que tener en cuenta la organización de los ambientes de aprendizaje. Según el tipo de actividades que queramos realizar, podemos encontrarnos 3 tipos. En primer lugar, nos encontramos con las tareas no definidas. Son aquellas tareas en las que el profesorado interviene lo más mínimo o nada, el alumnado interviene de forma totalmente libre e independiente según sus intereses y necesidades y la creatividad del alumnado se desarrolla totalmente.
El segundo tipo de actividad que nos encontramos serían las tareas semidefinidas, es decir, aquellas tareas en las que el profesorado interviene solo para dar orientación, el alumnado interviene principalmente para la resolución de problemas y la creatividad del alumnado no se desarrolla, sino que es aprendida. Y finalmente, el tercer tipo de actividad que nos encontraríamos serían las tareas definidas, es decir, aquellas tareas en las que el profesorado interviene totalmente y en todo momento, el alumnado interviene principalmente reproduciendo lo que el profesorado le está diciendo que haga y la creatividad es nula. Para llevar a cabo un ambiente de aprendizaje se debe tener en cuenta el proyecto o la unidad didáctica en la que el alumnado está trabajando en ese momento e incorporarlo dentro del mismo. Resulta imprescindible que el ambiente esté enmarcado dentro de lo que el alumnado está aprendiendo, es decir, que no sea algo aparte, pues de este modo el aprendizaje se realizará con más fluidez. Como conclusiones, podemos decir que la creación de ambientes de aprendizaje en el aula de educación infantil pueden ser un recurso que ayude al incremento diario de la motricidad en el alumnado. Además, esta propuesta puede resultar innovadora y motivadora para el alumnado, siendo los mismos los que en cada momento marcan su propio ritmo de aprendizaje y desarrollo. Con esto doy por finalizada la siguiente comunicación. Muchas gracias por su atención.